Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, donen tus dones espléndidos, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo y brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía y sana el corazón enfermo. Lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito y guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Manda, Señor, tu espíritu y renovarás la faz de la tierra. Amén. Muy bien, mis queridos teleamigos, vamos a hablar hoy del combate espiritual. Pero antes, hay una cosa muy hermosa que me dijo un amigo que vino de Bucaramanga y me dijo que el domingo va a estar precisamente en el evento donde viene Mauricio Saeta a hablarnos de las profecías sobre el fin de los tiempos, y sobre la Virgen de Guadalupe voy a hablar yo, y vamos a hacer oración con el amigo que vino de Bucaramanga. Vamos a hacer oración. Ustedes saben quién es, que tiene un don de conocimiento y un don de sanación y liberación muy grande. Va a estar aquí. Vamos a cambiar un poco el itinerario del evento para darle un espacio a este joven que vino de Bucaramanga y que va a orar con todos nosotros. Dice que va a haber una renovación de la gente si nosotros nos sumergimos en el embarazo, en el corazón, en el vientre de la Virgen María, ¿no? Para pedir la salvación. Si nos sumergimos en el vientre, ¿no?, vamos a ver la gloria y la presencia del Espíritu Santo. Ese hábitat en donde estuvo Jesús y que ahora en la Navidad vamos a celebrar. En el próximo programa de sábado y domingo comentaremos algo de eso. Vamos a ver la gran fuente de misericordia de Dios, el nuevo Pentecostés, cuando nos sumergimos en el corazón y en el vientre inmaculado de la Virgen María. Vamos a ver las muchas gracias de cómo renovarnos y de renovar la iglesia, ¿no? Tienen que entrar en la barca. La barca es María. Vamos a entrar en la barca y la barca es María, la que nos conduce hacia el puente de la salvación, que es Jesucristo. Me insistió mucho este señor, que ustedes lo han orado con él y han estado con él, ¿no?, que hay una esperanza muy grande de alcanzar el perdón, estando en los brazos y en la barca que era María, nos dijo. Y nos dijo que debíamos entrar en el vientre de la Santísima Virgen María. Bueno, después me contó una revelación, unas visiones que tuvo sobre Roma, sobre el Vaticano, pero eso se lo contará a ustedes el próximo domingo, que celebramos con Mauricio Saeta el Día de la Virgen de Guadalupe, y vamos a ver cosas extraordinarias y maravillosas. ¿Qué hacer para muchas personas que han estado vinculados con el esoterismo, con el ocultismo, con la magia, con la brujería, o personas que les hacen mucho daño a través de la misma brujería y el mismo esoterismo? Entonces, ¿qué hacer para hacer un combate espiritual? La mayoría de las veces la gente viene a Belén los lunes, hay un grupo de oración, un grupo de liberación, y los miércoles por la tarde también, el martes por la mañana y el miércoles por la tarde vienen algunas personas a orar y a celebrar la liberación, a hacer una liberación. En estos días tuvimos el evento de Teleamiga, donde se oró por la sanación de los sentidos, que es una nueva forma en que el Señor le regaló a Martica de orar y que es muy importante, ¿no? Las almas del purgatorio han hablado mucho también de lo que es el ocultismo, y que lo peor del ocultismo se oculta y se esconde
se oculta y se esconde en la masonería. Pero entonces, en este libro hay un resumen, en el libro del combate espiritual hay un resumen de todo lo que la Biblia habla del ocultismo y lo que prohíbe el ocultismo. Mucha gente se ha metido en prácticas ocultas. Le dice la Virgen a María Sima, un alma del purgatorio, le dice, de las prácticas ocultas, ¿cuál es la más peligrosa? La masonería. La masonería conduce al divorcio, al suicidio, pero también a otras prácticas ocultas llevan a lo mismo. Sin embargo, el principal objetivo de los masones es destruir la iglesia. Las almas del purgatorio me han dicho que los masones fueron quienes asesinaron a nuestro último Papa Juan Pablo I. Sé de un cardenal que tuvo un cargo muy importante y cuando murió, una mujer con dones espirituales en Carintia quiso rezar por él. La mujer rezaba y sentía que algo le obstaculizaba rezar. El mismo cardenal se le apareció en medio del fuego y le dijo, no puedes rezar por mí porque estoy perdido debido a la masonería y cargo con papas en mi conciencia. Terrible. El cardenal en medio del fuego se le aparece. O sea que Dios existe, el infierno existe, el purgatorio existe, las almas del purgatorio se aparecen a María Sima. ¿Cómo se las arregla con Satanás en general? Le preguntan a María Sima. Dice, cuando me molesta, y es generalmente en cosas pequeñas, simplemente hago lo siguiente. Hace poco estaba sentada rezando el rosario y tuve que salir del salón. Colgué el rosario en una silla y salí. Y cuando regresé, el rosario se encontraba lleno de nudos imposibles de desatar. Entonces le dije severamente a Satanás, estúpido idiota, desata este rosario y te quitaré, si no desatas este rosario, te quitaré 10 almas. El rosario se desató solo ante mis ojos y continué rezando. Estúpido idiota. Al único que uno puede llamar estúpido idiota es al demonio, porque dice San Ignacio que al demonio hay que tratarlo como un marido airado y celoso trata a su mujer. No traten a su mujer de ninguna manera así, pero de todas maneras es un consejo de San Ignacio para tratar al demonio. La oración de San Miguel que se acostumbra a rezar al final de cada misa hay que devolverla, le dicen a María Sima. Dice que todos los niños nacen inocentes, pero no libres de abusos y de paz. El camino al infierno puede bien comenzar antes de que el niño nazca. Si los padres se pelean, se drogan, practican el ocultismo, ven películas de terror, van a las discotecas o simplemente se sientan frente al televisor todo el día y toda la noche, el niño por nacer recibe inconscientemente todo lo que ellos ven, oyen o participan y queda profundamente afectado por todo ello. Eso no es un cuento de viejas. Muy interesante el libro de María Sima cuando le hablan del ocultismo y lo que hay en los niños, lo que hay en nosotros por el poder del ocultismo, porque los padres han visto películas de vampiros, películas de terror, y dice, si un padre está en el Golfo Pérsico en la guerra, ¿no? El niño experimenta todo lo que él hace en el vientre materno. Yo no sabía esa conexión espiritual entre el niño que está en el vientre con su mamá, claro, están en el mismo recinto, en el mismo cuerpo, pero que el padre esté lejos en el Golfo Pérsico en una guerra y el padre es infiel con la mamá, el niño experimenta. El niño llevará durante los 9 meses, llevará la herida en el subconsciente que probablemente resulte en ofrecer resistencia hacia el sexo opuesto y hasta podría inclinarse al homosexualismo. Por esas cosas que hacemos los padres y que hacen las madres. Su enojo, dolor, frustración y falta de complemento son reparación de los pecados de sus padres. Satanás hace que cuando se enferme esta enfermedad y estas heridas solamente puedan curarse con mucha oración y especialmente con la ayuda de San Miguel Arcángel, que es el ángel más fuerte para pelear contra las tentaciones de Satanás. Bueno, sumergirse en el vientre de la Virgen María y consagrarse de ahí a su corazón inmaculado para nacer de nuevo y nacer del Espíritu Santo. ¿Por qué escribí yo el libro del combate espiritual? Es un libro muy interesante, porque
todos los días llega gente, todos los días viene gente a hacer oraciones de liberación, a que le recen un exorcismo. Entonces, yo tuve una experiencia hace muchos años, muy fuerte, y tenía una amiga que tiene el don de conocimiento. Empezamos a orar por un vudú, que era lo que los haitianos destruyeron Haití, sobre todo Papa Doc, el famoso médico Duvalier, famoso, que fue gobernante vitalicio y dictador allá y terminó diciendo que él era un dios, y terminó diciendo que era un demonio, terminó diciendo que era etéreo, terminó loco, como todos los que practican el ocultismo, ven cosas, oyen cosas, piensan cosas, y este personaje acabó con Haití, convirtió a Haití en un centro de ocultismo y un centro de vudú, que parece que era lo que uno de nuestros excandidatos a la presidencia de la República le jalaba eso, o le jala, ¿no? Uno famoso, uno que vimos ahora contando cuantiosos billetes. Entonces parece que el vudú es parte de la política ahora, y metido, y Haití se arruinó y se quedó como un país inviable, miserable, destruido completamente por el vudú, porque el demonio no viene sino a robar, matar y destruir. Robar, matar y destruir. Démosle gracias a Dios porque nuestro presidente actual no hace esas prácticas, porque hay como una especie de regreso a la fe, ¿no? En la presidencia de la República. Démosle gracias a Dios, oremos por él, ayudémoslo con el combate espiritual. Yo les voy a enseñar a hacer el combate espiritual. Estábamos orando por un vudú que nos habían hecho a José Galad y a mí. Tenían unos muñecos invertidos, con la figura nuestra, con fotografía nuestra, con chuzos, con agujas, con todo eso que hacen en el vudú para hacerle daño a las personas. Pero el que está dentro de mí es más fuerte que el que está afuera. Por eso tengo que estar con Dios, tengo que estar bien confesado. Por eso en el libro del combate espiritual hay unos requisitos de cómo confesarse bien, ¿no? Porque si no está confesado, el demonio ve las cosas en las personas, las ve, ¿no? Me acuerdo de un exorcismo del padre Sotelo, que orábamos por una querida amiga, y había un hombre inmenso que quería ayudar a tenerla, porque cuando el padre hacía los exorcismos la gente trataba de zafarse y revolcarse y gritar y golpear a la gente, como sucede en los exorcismos. Y este señor, cuando el padre empezó el exorcismo, ella, la exorcizada, se volteó y le gritó al señor: yo lo conozco a usted es el amante de Rosita, y la dirección de Rosita, y el teléfono de Rosita, y la mujer de él estaba ahí. Ese matrimonio iba acabándose por completo. El demonio veía todo el pecado de él. Si él hubiera estado confesado, el padre Sotelo le dijo: sálgase, váyase y confiésese, ¿no? Porque si no, el demonio le va a ver todo lo que tiene y lo va a confesar y lo va a hacer saber, porque él viene a robar, matar y destruir. Juan 10:10. Entonces vamos a ver cómo combatir ese vudú. Y estamos orando por el vudú, y la oración no hacía mucho efecto, cuando mi amiga, el Señor le fue revelando que rezáramos la súplica de los santos ángeles, que rezáramos una letanía de los santos. Y yo pregunté: ¿por qué? Me dijo: porque cuando usted reza la súplica de los santos ángeles empiezan a venir. Si usted está bien confesado, en gracia de Dios, en paz con Dios, usted empieza a rezar eso, y usted reza San Benito viene, San Antonio viene, Santo Tomás viene, y empieza usted a hacer el exorcismo en comunión, el dogma de la comunión de los santos. Están los santos ángeles y están los santos ahí. Y usted ya no está solo. Mi amiga veía, cuando uno decía San Agustín, veía que San Agustín bajaba, San Pedro bajaba, San Pablo estaba participando en la oración, la comunión de los santos. Mire los dogmas como son de importantes, y ese dogma de la comunión de los santos lo encuentra en el catecismo. Estamos en comunión, no estamos solos, para que no se sienta solo y empiece a rezar por todas esas cosas. Y entonces,
cuando hicimos la súplica ardiente y rezamos las letanías, ya vamos a hacer un pequeño paréntesis de un instante. Le contaba que en el barrio donde la gente va en sus lindos BMW y Mercedes a contratar las brujas y además a comprar un tiquete para tierra caliente por andar en brujería, en ocultismo, si no se arrepiente y no se convierte, termina en compañía de esos demonios que invocó. Entonces, dice que la gente que practicó el ocultismo cuando están en el purgatorio, los mismos demonios que invocó allá lo torturan y lo molestan. Si está en el purgatorio número 1, en el de abajo, que son 3 niveles, ¿no? Dice María Sima, esta mujer que habla con las almas de los purgatorios, es el libro de Sáquenos de aquí. De manera que estábamos orando y decimos la súplica ardiente de los santos ángeles y después empezamos a rezar en la letanía de los santos, una larga letanía de los santos, y aquí en el libro del combate espiritual está la secuencia. La secuencia es, usted primero reza la secuencia del Espíritu Santo que está aquí, después hace una oración de sellamiento, después hace la súplica ardiente de los santos ángeles, después hace la letanía de los santos que también está aquí, ¿sí? Y después reza una oración de liberación para romper todo maleficio. Es una oración del padre Roberto Di Grandis. Y después una oración de sellamiento final. Sin embargo, al final del libro hay varias oraciones de liberación que transcribí de Monseñor Pasqualini Fusco, uno de los mejores exorcistas del mundo, que está en Italia y que ha hecho muchos exorcismos durante mucho tiempo. En el anexo 2, usted va a ver qué dice la Biblia sobre la astrología, la magia, la reencarnación, el espiritismo, el control mental, y va a encontrar los textos bíblicos fundamentales sobre todos esos temas, ¿no? De cómo la Biblia dice que eso trae maldición y eso aleja de Dios, y trae divorcio, trae ruina, trae enfermedad, trae depresión, trae destrucción, división, espíritu de contienda, todo eso que nos dice Santiago en la carta y que nos puede suceder a todos. Entonces fue muy interesante cuando nosotros empezamos a hacer esas oraciones, porque mi amiga veía que al principio no podíamos, éramos 3 o 4, pero no podíamos romper ese vudú y esos muñecos con que nos estaban haciendo al doctor Galadi y a mí toda la brujería, y que nos hacen con mucha frecuencia. Entonces, cuando empezamos a rezar la súplica y a rezar las oraciones a los santos, la invocación de los santos, esta amiga mía veía como los santos ángeles irrumpían sobre esa casa, entraban a esa casa, amarraban a esas brujas, les quitaban el poder, las ataban y los muñecos perdían toda la influencia diabólica, que yo nunca, de las cosas que no he podido entender en tantos años, cómo a través de un muñeco y de unas agujas le hacen tanto daño a la gente, cómo a través de la santería, que es lo que se practica más en Cuba. Fidel Castro era PhD en santería porque era palero, era sacerdote del palo. Yo tuve las fotografías de Fidel Castro en Angola cuando lo consagraron sacerdote palero. Lástima que los politólogos no se atrevan a creer, como muchos teólogos, en la existencia del demonio, y el demonio goza mucho con ellos porque ya no lo molestan, entonces ya no lo molestan y lo dejan actuar libremente. Entonces, en ese combate espiritual, cuando vimos eso y mi amiga veía que al rezar la súplica ardiente y la secuencia después, la letanía de los santos, el combate espiritual se hacía muy poderoso, porque es que usted no está orando solo, usted está orando con San Cipriano, con San Pedro, con San Pablo, con San Matías, con todos los santos, y entonces la oración se torna poderosa, porque muchas oraciones necesitan el poder de las llaves, es decir, el poder del sacerdote o del obispo
que sean buenos exorcistas. Aquí ya no la necesita, porque ya hay sacerdotes ahí y obispos, está San Pedro y San Pablo, está San Alfonso María de Ligorio, está todos los santos que usted estuvo invocando, y empieza invocando a la Virgen María y a San José, que es el terror de los demonios, y entonces en esta batalla espiritual, en este combate espiritual, usted va a librar este combate espiritual por Colombia, usted va a librar el combate espiritual por el presidente Duque, que me parece una buena persona, usted libra el combate espiritual por los malos también, ¿no? Por los que reciben los fajos de billetes y dicen la culpa a otro, y va a librar el combate espiritual por tanta gente que está haciendo maldad y está haciendo brujería y está haciendo vudú y está haciendo santería, como hacía Fidel Castro. Por eso, acuérdese que cuando vino el plebiscito que perdieron, ¿no? Por el sitio de Jericó que hicimos, por las oraciones que hicimos, el que perdieron y después se robaron, ¿no? De todas maneras, hubo mucho combate espiritual y mucha oración. Acuérdense la estrella de 5 puntas en Cartagena, después en la Plaza de Bolívar, después un círculo, eso es un símbolo satánico, estrella de 5 puntas, círculo que es consagración, lo hacen con pólvora, lo hacen con fuego, y las semidesnudes babalúes cubanas que bailaban en la Plaza de Bolívar. Afortunadamente algunos sacerdotes exorcistas y algunos laicos hicieron el rompimiento para desatar eso que habían atado de la consagración a Colombia, que trae tanta maldad y tanta destrucción, como fue destruido Haití, como fue destruida Cuba, y ha sido semi-destruido varios países con eso de la brujería. Yo espero que este libro de combate espiritual llegue a muchos lugares del mundo. Al final van a encontrar cosas como las oraciones de rebote. Las oraciones de rebote son oraciones que trae Monseñor Fusco Pascualini para que esos maleficios, conjuros, encantamientos, maldades, brujerías, hechicerías, magia, control mental, yoga, esoterismo, ocultismo, todo eso, masonería, todo eso que le han hecho a usted, se devuelva contra la persona que lo hizo. No para que hacerle daño, sino para que reciba el impacto que iba a hacer sobre usted, se dé cuenta del mal que iba a hacer y se convierta. Pídale al Señor que se convierta, se puede convertir cualquiera. Me acuerdo hace mucho tiempo que estaba yo paseando por una librería y vi un libro que se llamaba Marx y Satán. Marx y Satán. Carlos Marx y Satán. Y lo compré y lo leí. Desafortunadamente está entre los 500 libros que me han robado. En Colombia no se roban nada, se roban todo. Entonces, Marx y Satán lo escribió un señor Burbrand, que era judío, que estaba encarcelado en Rumania en la época de la guerra, cuando el dictador era Ceausescu y la mujer usaba tacones de diamante. Esas dictaduras comunistas son así, de buena plata para la mujer, para el marido, así como Diosdado Cabello, como todas esas cosas que sabemos de Venezuela y de todas partes, y los billetes que echaban en las bolsas, todo eso. Los comunistas les gusta la plática muchísimo también, pero es un comunismo ahí detrás del escritorio. De manera que en esas brujerías, en ese libro de Marx y Satán, descubrí que Carlos Marx hacía cultos satánicos. Carlos Marx dejó morir de hambre a sus 2 hijas, el creador de esta izquierda, supercomunismo, ¿no? Y dejó morir de hambre las 2 hijas y hacía cultos satánicos y hacía versos contra el verdadero Dios y lo retaba. No entraré en ese cielo que has prometido, no sé qué. Me impresionó tanto esos versos y todo ese culto satánico, como la muchacha del servicio lo encontraba con una cinta roja, arrodillado, invocando al demonio y haciendo. Después escribe su famoso Das Kapital, todo el libro del Capital y el manifiesto comunista de 1848. Bueno, y ahí nace el famoso marxismo y de ahí viene el comunismo, y después a veces atenuado, a veces con variantes socialistas, como las que hubo en Israel, y como variantes económicas,
unas funcionan, otras no. De todas maneras, destrucción. Vino la Unión Soviética, vino la Revolución Comunista. Uno ve el capítulo 12 del libro del Apocalipsis, cuando dice la mujer vestida de sol, milagro del sol, en 1917, y en ese mismo momento apareció otra cosa, el dragón. En ese mismo momento, en octubre de 1917, en ese mismo momento vino la Revolución Bolchevique, Apocalipsis 12. Entonces viene la Revolución Bolchevique, que fue producida por don Carlos Marx y después Vladimir Lenin. Ahora tenemos a Vladimir Putin. Vladimir quiere decir señor del mundo. Buen nombre, ¿no? Bueno, entonces, este libro tiene ese combate espiritual. Realmente es espectacular. El señor Marx, que practicaba esos cultos, fue el fundador del comunismo. De modo que ya sabemos cuál es el origen, la etiología de los sistemas socialistas, de los sistemas comunistas, y que ahora han cambiado las metodologías revolucionarias por lo que Gramsci, el famoso italiano, desde la cárcel escribía esas cartas famosas y cambió la metodología. Fue infiltrar a los jóvenes, filtrar a los profesores, como en Colombia, filtrar las universidades, irlo filtrando ideológicamente por todas partes y creando ese caos por todas partes, porque ellos tienen la teoría que del caos sale el orden, y Dios no es caos ni en desorden, Dios es armonía y es paz, el Dios de los cristianos. Este libro tiene una cosa maravillosa que encontré, los consejos de Jesús a Santa Faustina Kowalska sobre el combate espiritual, secretos que Jesús le reveló a la pequeña novia Faustina para protegerse de los ataques del diablo, combate espiritual. Les confieso que me causó anonadamiento, tristeza y dolor. Son hermosos los consejos. Lo que pasa es que uno empieza a leerlos y uno ve que está fallando mucho en muchas cosas, y esto nos sirve a todos para convencernos de que en el camino espiritual no solo somos novicios y novatos, sino unos aprendices. No hemos arrancado, no hemos empezado, pero como nos creemos buenos, que es uno de los grandes pecados que tenemos, entonces el combate espiritual es muy importante. Le leo algo: nunca confíes en ti misma, abandónate totalmente a mi voluntad, y ahí desarrolla eso. En la desolación espiritual, en la oscuridad y en las dudas, recurre a mí y a tu director espiritual, siempre te escuchará en mi nombre. No negocies con cualquier tentación, enciérrate inmediatamente en mi corazón. En la primera oportunidad revela la tentación a tu confesor. Pon tu amor propio en el último lugar para que no contamine tus obras. Pon tu amor propio en el último lugar. ¿Lo hacemos? Ten mucha paciencia contigo misma. No descuides las mortificaciones interiores. Siempre justifícate a ti misma de las opiniones de tus superiores y de tu confesor. Evita las murmuraciones como una plaga. Deja a todos actuar como quieran, pero tú tienes que actuar como yo quiero. Observa las reglas como te sea posible. Si alguien te causa problemas, piensa en el bien que puedes hacer por la persona que te hizo sufrir. No descargues tus sentimientos. O sea, el alma habladora es muy fácilmente atacada por el diablo. Descarga tus sentimientos solo al Señor. Calla cuando eres reprendida. Uy, ¿sí somos capaces de eso? Callarnos cuando nos reprenden, nos exhortan, nos corrigen. ¿Sí nos callamos? Por eso te digo, uno lee estos consejos, no te desanimes por la ingratitud. Mire, yo que le ayudé tanto, yo que le di tanto, y mire lo mal que se ha portado conmigo, todo. No. Sabemos que el peor y el más común de los pecados de la humanidad, decía Don Quijote a Sancho, es la ingratitud. No examines con curiosidad los caminos por donde te dirijo. Cuando el aburrimiento y el desánimo golpeen contra tu corazón, huye de ti misma y escóndete en mi corazón.
Vamos a hacer un paréntesis un instante. Estamos en los consejos a Santa Faustina. El combate espiritual yo lo dividí en dos áreas. Eso me lo mostró el Señor. Hay dos clases de combate espiritual. Un combate espiritual es contra el demonio. Uno dice, Señor, líbranos del maligno, el Padre Nuestro. Líbranos del maligno, el demonio, no, el malo. Es ficha bíblica del combate espiritual, Efesios 6. Efesios 4:7, no darle ocasión, resistir al demonio, estar firmes en la fe, entregarse a Jesucristo, único liberador, la oración líbranos del maligno, crecer espiritualmente, San Miguel, los santos ángeles, todo. Entonces yo dividí el combate espiritual en dos áreas. Un área, el combate contra el malo, contra el maligno, contra el demonio. La otra área, contra uno mismo. Ese es el combate espiritual más duro. Porque Jesús dijo, el reino sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Para alcanzar este reino de amor que está en nosotros, debemos vencernos y vencer el pecado y luchar para que Dios reine en nosotros, desalojando todo lo que me impide ingresar, quitar las oscuridades que nos invaden para que pueda entrar la luz y el Espíritu Santo venga a nosotros y haga de mí otro Cristo. Ese es contra uno mismo. Es muy difícil y es lo que Santa Faustina tiene, por eso puse los dos combates espirituales, el de Efesios 6, por lo demás fortaleceos en el Señor y en la fuerza de su poder, fortaleceos en el Señor y en la fuerza de su poder, revestidos de las armas de Dios para resistir las acechanzas del diablo, porque nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, sino contra los principados, contra las potestades, contra los dominadores de este mundo tenebroso, contra los espíritus del mal que están en las alturas. Por eso tomar las armas de Dios para poder resistir en el día malo. Y empieza a decir cuáles son las armas de Dios, Efesios 6, 10, 20. De modo que yo le di gracias a Dios por haberme llevado a la cama 2 o 3 semanas quieto con la ciática. Y le decía al Señor, Señor, le sacaste mucho jugo a esta ciática porque sacaste este librito que es la lucha del combate espiritual. Les confieso que yo, después del último libro, había dicho, no voy a escribir más. Realmente no pensaba escribir más, no quería escribir más. No era mi propósito. Había escrito el libro del tercer secreto de Fátima y había dicho, pues no, ya para qué más. Ya son muchos libros. Pero después, cuando descubrí lo del combate espiritual y me acordé lo de que mi amiga Vete, habíamos tenido esa experiencia en que ella veía cómo no podíamos entrar donde esas brujas, no se podía quemar esos muñecos, no se podía hacer nada, y que al hacer la súplica ardiente de los ángeles y hacer la letanía y hacer toda la secuencia del combate espiritual, ya no estaba luchando yo, estaba luchando en la comunión de los santos, en comunión con los santos ángeles, con San José, terror de los demonios, con la Virgen María y con todos los santos, y que fue muy poderoso ese combate. Dice, no te engañes con las perspectivas de paz y de consuelo, por el contrario, prepárate para las grandes batallas. Comprende que estás en un escenario donde todo el cielo y la tierra te están mirando. Dios ve. Yo me acuerdo del cura Pacho de Pacho, cuando los narcotraficantes de Pacho hicieron tantas travesuras, puso un letrero, una piedra que todos los años lo renuevan y lo repintan muy hermoso sobre una piedra muy grande allá en Pacho que dice, Dios ve. Si uno pensara en eso, en que todas las almas, los seres, Dios permite que vea. Dios me ve por dentro, el ángel de la guarda me está observando, la Virgen me está viendo y Dios ve. Lucha como un caballero, se refiere a los caballeros de la Edad Media, ¿no? Los de la mesa redonda, y yo puedo recompensarte. O sea, lucha con valor y con fuerza. No seas excesivamente temerosa porque tú no estás sola. Entonces, aquí lo que la Biblia dice sobre el control mental, sobre el enneagrama, el yoga, la magia, todas esas cosas en que la gente está metida. Bueno, al final encontré
unas oraciones muy poderosas, oración contra el maleficio, la Virgen de los Flagelos, de la Virgen Peregrina, esta que me gusta mucho, la Augusta Reina del Cielo, oración de Ángel de la Guarda, consagración a San Miguel Arcángel, invocación a María contra las influencias diabólicas, y esas oraciones son muy, muy importantes. Consagración a la Inmaculada, las oraciones de rebote, o sea, es una consagración muy importante. Esta oración recitada junto a la consagración de San Miguel Arcángel es muy eficaz, ¿no? Muy eficaz para hacer recaer sobre las personas los maleficios. El rosario del Padre Celestial de rebote, ¿no? Y cómo confesarse bien, como no nos sabemos confesar, cómo confesarse bien. Les confieso que yo le doy gracias a Dios, y le doy gracias a Dios por la enfermedad, por haberme detenido y haberme postrado ahí con ese dolor de la ciática, porque pude trabajar en las oraciones de combate espiritual y en este librito, cómo mantenerse en conversión. Y es muy importante todo lo del ocultismo. Entonces, después de ver también en lo de maldiciones, ¿no? Lo de las maldiciones, lo del ocultismo, lectura de la mano, la magia, la santería, el espiritismo, la hipnosis, la levitación, la tabla ouija, las provisiones astrales, los encantamientos, los talismanes, los horóscopos, los conjuros, la astrología, las cartas de tarot, el satanismo, la nueva era, la música rock metálica, las películas de horror, lectura del café, del té, del tabaco, del cigarrillo, de la chicha, el péndulo, hechicería, el yagé, los riegos, los baños de hierbas, superagüeros, amuletos, adivinación, pactos, sellos, todo eso. Las condiciones morales, ¿no? Es impresionante, es muy, muy impresionante. Y la anamnesis también está aquí, cómo examinarse uno y cómo examinar lo que uno ha hecho y lo que no ha hecho, y los beneficios que se reciben. Yo les recomiendo siempre, antes del combate espiritual, rezar el Santo Rosario, pero estar en una buena confesión, estar en paz con Dios, hacer las cosas bien como Dios manda y como manda la Biblia, como manda la Iglesia. El combate espiritual lo puede rezar, hágalo por usted mismo, por su familia, por Colombia, por el presidente, por los amigos, por los enemigos, por los que nos persiguen, por los que nos hacen daño, por todos. Y va a ver usted el resultado y los efectos que eso produce, que son impresionantes. Es muy importante esta oración en este momento. Está en las oraciones de San Miguel Arcángel también, que fue una revelación que el Papa León XIII y el Papa Pío X tuvieron, los exorcismos. Bueno, acuérdese lo que dijo la Virgen de la Saled, la Toda Santa. Lucifer y un gran número de demonios serán soltados del infierno. Abolirán la fe poco a poco, incluso en las personas consagradas a Dios. Los cegarán de tal manera que a menos que una gracia particular, estas personas tomarán el espíritu de esos ángeles. Muchas casas religiosas perderán enteramente la fe y perderán a muchas almas. Casas religiosas que fueron los pilares y las columnas de la Iglesia. Hay que orar por ellos también. Perderán completamente la fe y perderán a muchas almas. Uno ve, estos días me dio mucha tristeza, era un jesuita chileno diciendo que el culpable de todas estas cosas era Juan Pablo II, que se había opuesto a la teología de la liberación. Pues era un cura izquierdoso ahí, que claro, trabajaba con los pobres, y entonces le hice una entrevista muy linda en Deutsche Welle, pero echarle la culpa a Juan Pablo II, una persona tan maravillosa que hizo tanto bien a la Iglesia, un hombre tan santo, un hombre que sufrió tanto en su niñez, en su juventud, que conoció la pobreza, el dolor, que conoció el comunismo, que dijo que el comunismo era intrínsecamente perverso y que el capitalismo no era menos malo, que era igualmente malo al comunismo. No estamos defendiendo el capitalismo. Yo me acuerdo mucho de esa frase de Ortega y Gasset, que decía: ser de derecha, ser de izquierda es una de las tantas maneras de ser imbécil. Yo tengo la sensación es que el Evangelio, como decía Juan 23, sigue sin estrenar, ¿no?
Los libros malos abundarán sobre la tierra. Otra forma de contaminarse. Lea la metafísica, el 4x1, empieza a leer a Harry Potter. Me acuerdo de un exorcismo de un cura en Pereira, de una niña de Harry Potter, le hizo 5 exorcismos. ¡Oh, qué cosa tan terrible! Por leer un libro que es un libro de magia negra, que ha contaminado tanto a los niños y a los jóvenes en el mundo entero. Un libro que se vendió por millones y ahora tiene películas y tiene una cantidad de cosas. De manera que, por favor, este trabajo muestra cómo combatir y contrarrestar los espíritus de contienda y de división que han sembrado la desintegración, el odio en la sociedad, en las familias, en las naciones, en las personas. Ese daño a la sociedad que hemos recibido cuando dice Ana Catalina Emmerich, la mística alemana, la monja agustina, 50 o 60 años antes del año 2000, todos los demonios serán desatados desde el infierno. Y la Virgen de la Sales dijo también que los demonios iban a ser desatados desde el infierno a partir de 1870, no sé, de acuerdo ahí. La iglesia será librada de grandes persecuciones, el tiempo de las tinieblas. La iglesia tendrá una crisis horrorosa. ¿Sí? Desdichados los príncipes de la iglesia que se han ocupado de acumular riqueza sobre riqueza, salvaguardar la autoridad, de dominar con orgullo. Eso es un golpe sobre los obispos que se han dedicado a eso. Y bueno, la Virgen de la Sales dijo muchas cosas. Juan Pablo II, ese santo o papa que tuvimos, que este pobre cura chileno lo acusaba de ser el culpable de tantos males, me parece que ese hombre santo también previó todo lo que estamos viviendo y hizo mucho bien, mantuvo la iglesia. Yo creo que sostuvo el mundo, se inmoló y dilató el tiempo de la purificación, y nos habló del tercer secreto de Fátima, que está en el libro mío, El secreto de Fátima, todo lo que Juan Pablo II. De modo que aquí está lo que la Biblia dice sobre el mal y sobre el malo, también la caída de los ángeles, lo que dice el catecismo sobre la adivinación y la magia, o sea, lo que dice la iglesia, las formas de ataque del demonio. Aquí cometió un error la digitadora, puso opresión, posesión, es al revés. Posesión 1, opresión 2, 3, obsesión, 4, contaminación, 5, infestación, 6, vejación, 7, tentación. Las formas que el demonio trabaja, ¿no? A veces la vejación son ataques permitidos por Dios para purificar, como Job, que Dios le permitió, con permiso de Dios, el demonio molestó mucho a Job para purificarlo. Eso se llama una vejación. Y la infestación es los lugares infestados, donde hay fenómenos como ruidos, objetos que vuelan, luces que se apagan, sonidos, cosas que mueven solas, olores espantosos. Esos lugares deben ser objeto de exorcismos y oración de liberación. La súplica ardiente y este combate espiritual en esos lugares es muy importante, donde se ha practicado abortos, espiritismo, ese tipo de cosas. Quedan los demonios que mueven esas cosas, entonces se produce la infestación de esos lugares, ¿no? No es que hay sombras, no hay que hay cosas, como yo veo ahora unas películas en televisión rarísimas, donde hablan de las energías, de las parapsicologías, puras mentiras, son demonios. Los daños causados por el maligno, enfermedades y actuaciones diabólicas acentuadas. Hay enfermedades que se acentúan por ataques del demonio. El conocido eminente profesor Cardala, como ejemplo, aconsejaba a San José Moscati diciendo, Pepino, como siempre, nunca logra atinar el diagnóstico, es humano errar. El santo médico ahora respondía, yo no he visto nunca un enfermo confiándome solo de la ciencia médica, pero pido también al paciente su colaboración a través de la oración y los sacramentos. Por lo tanto, esto de excluir a Dios por parte de muchos médicos y enfermos no creyentes es un gran daño,
porque no se tienen en cuenta los límites de las carencias y de las culpas que existen en el hombre. Libro de oraciones, libro del maligno, don Pasqualini Fusco. De modo que en la medicina también influye, hay enfermedades puestas, ¿no? Entonces, es muy importante, y aquí hay unos textos de Monseñor Pasqualino Fusco, un gran exorcista, y las enfermedades acentuadas por opresiones diabólicas, los objetos sagrados embrujados, los objetos de devoción, libros de oraciones, crucifijos, estatuas, pueden ser afectados por maleficios e irradiar una fuerte influencia maléfica. Es una de las menos impensables astucias de los hijos del maligno, el contacto con esos objetos o su presencia perjudica enormemente a las personas y obstaculiza mucho la liberación. Por eso este libro les va a servir de muchísima utilidad. Va a ser un libro maravilloso para todos ustedes y van a encontrar ahí, si lo siguen juiciosamente, van a encontrar cosas maravillosas. Vamos a hacer un paréntesis un instante. Les quiero pedir que no se olviden de los regalos de Navidad. Tenemos 2 sacerdotes con unas parroquias, una donde nace el frío, allá a 3.300 metros, la otra Santa Librada, otra parroquia de gente muy pobre, donde en Navidad nosotros tratamos de dar una donación, darle un juguete nuevo, una ropa que abrigue y un dulce, ¿no? Entonces pueden darnos una donación en efectivo, nos pueden dar lo que quieran, recibimos sus donaciones y la recolección de los regalos para los niños de bajos recursos. Por favor, regala una sonrisa a un niño en la Navidad. Necesitamos ese regalo, es urgente. Esperamos en Belén esos regalos pronto y esperamos que podamos darle a los 2 sacerdotes, darles ayuda en ese sentido. El libro está en la Corporación Belén, transversal 22 bis 6035. Mi amiga Martica Guerra en los viajes, en los eventos de Teleamiga los ha estado llevando por todas partes, de manera que les pido el favor que se acerquen a Belén y los espero el domingo en el evento con Mauricio Saeta, donde les va a hablar de las profecías y el cumplimiento de las profecías y las fechas exactas del cumplimiento de algunas profecías. Coincidimos con él que el 2019, que el 2018 al 2028 son los últimos 10 años de la secuencia final de la higuera y que dentro de esos 10 años están los 7 años de la última semana de Daniel. Pero si vienen, les explicaremos mejor eso. También estará presente mi amigo, que ustedes aprecian mucho. Le vamos a dar un pequeño espacio para que ore por nosotros y ore por todos, y el Señor se manifieste a través de él en nosotros y podamos recibir muchas bendiciones ese día donde se celebra la fiesta de Belén, la fiesta de la Virgen de Guadalupe, que es el 12. La anticipamos para el 9 porque como el 12 es miércoles, entonces la vamos a hacer el 9. No la hicimos el 8 porque es el día de las primeras comuniones. Es un día especial de la Virgen y entonces queremos hacerla el 9 y estamos esperándolos a todos ustedes. Ese día vendrá también Fray Pío, fraile exorcista, y vamos a tener un gran evento. Es el evento final de este año que hace la Corporación Belén. Yo quiero simplemente en las últimas oraciones contra la influencia del demonio. Me gusta mucho la oración contra el maleficio y la augusta Reina del Cielo. Augusta Reina de los cielos y Señora de los ángeles,
tú que recibiste de Dios el poder de aplastar la cabeza del dragón infernal, te pedimos humildemente que envíes las legiones celestiales para que bajo tu mando persigan los espíritus malignos, los combatan por todas partes, repriman su audacia y los precipiten al abismo. Oh excelsa Madre de Dios, envía también a San Miguel, el invencible jefe de los ejércitos del Señor, en la lucha contra los emisarios del infierno, contra los hombres. Destruye los planes de los impíos y humilla a todos los que quieren el mal. Obtenos la gracia del arrepentimiento y de la conversión a fin de que den honor al Dios viviente, uno y trino a ti. Oh nuestra poderosa protectora, por medio del resplandeciente Espíritu Celestial, custódianos sobre toda la tierra, la iglesia, los lugares sagrados, especialmente el Santísimo Sacramento del altar. Impide toda profanación y toda destrucción. Los ángeles están a cada instante a la espera de tu señal. Señor Jesús, que te conozca y me conozca. Señor Jesús, enséñame a amarte y enséñame a amar. Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, inúndanos con los efectos de la gracia de tu llama de amor, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San José, ruega por nosotros. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Nuestros santos ángeles de la guarda, velad por nosotros. Amén.